de nosotros y se los quitó triunfante en la cruz del Calvario y le arrebató el acta que usted y yo teníamos, que decía: fulano de tal, fulana de tal, le pertenece a Satanás por cuanto Satanás es su amo. Es un esclavo de Satanás. Todo el que peca es esclavo del pecado y por derecho legal le pertenece a Satanás, porque Satanás es el padre del pecado. Y Satanás tiene atado al ser humano con cadenas, con grillos, y él nunca le va a abrir las cadenas. Nunca se las va a abrir por su propia voluntad. Tiene que venir alguien más fuerte y arrebatarle la llave y quitársela y abrirle el candado que tiene ese ser humano atado al pecado. De otra manera no se puede. De otra manera no se puede. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Necesitamos entender de que usted y yo somos necesitados de la presencia de Cristo en nuestra vida, todos los días. La gente que vive en el mundo sin Cristo necesitan a Cristo. Los que ya conocimos a Cristo necesitamos más de Él, para que nos ayude a vencer toda tentación que día tras día vienen a nuestras vidas. Y porque a veces no estamos bien fortalecidos y porque a veces Satanás tiene cierto derecho sobre nosotros porque no hemos roto totalmente la pertenencia con Él, a veces Satanás se aprovecha de puertas abiertas que nosotros mismos le hemos dado. Y como tiene derecho, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere, cuando Él quiera, a la hora que quiera y donde usted quiera o no quiera, porque hay un derecho legal que Satanás tiene sobre las personas. Déjeme decirle algo. Por favor, póngame atención, porque esto es de vida o muerte. Hoy usted puede salir de aquí libre totalmente o seguir encadenado al pecado. La decisión es suya y mía. Pero yo estoy aquí para decirte que hay solución para cualquier atadura con la que usted y yo hemos estado luchando. Porque no juguemos de santulones el 100%. Muchos de nosotros estamos luchando con cosas terribles en nuestro interior. Y a veces son tan fuertes que hacen que nosotros claudiquemos. El enemigo le dijo a Eva: no es cierto que van a morir. ¿Recuerda dónde se lo dijo? En el huerto del Edén. No es cierto, sino que se le van a abrir los ojos y van a ser igual a Dios. Hay cristianos ahora que creen ser igual a Dios. Le han creído al enemigo que tocar cosas del mundo y estar en la iglesia es lo mismo, que no se da nada. Esa es una mentira del diablo. Sí se da algo. Sí se da algo. Y lo peor de todo es que muchas veces actuamos hipócritamente. ¿Aló? Muchas veces el espíritu de Judas está en nosotros. Le damos un beso en la mejilla al hermano y por detrás le estamos robando. O lo entregamos a la muerte. ¿Cuántos Judas hay aquí? Suena feo, ¿verdad? Pero si lo vamos al campo espiritual, muchas veces nosotros hemos sido víctimas del espíritu de Judas. Le hacemos la mazaguada a mi hermano o a Cristo y después lo entregamos. Con nuestras actitudes, por ejemplo. El ser humano que vive en el mundo sin Cristo está esclavizado y atado al pecado. Está esclavizado y atado al pecado. Y yo quiero que usted no me pierda atención, ¿verdad? Bueno, me quedan ahí unos cuantos minutos.
Ahí son las 11:15. Ustedes no ven el reloj, pero yo sí lo veo ahí. No quiero cansarlos. Quiero ser macizo y conciso para que usted me entienda. Entonces, la verdadera libertad equivale a que yo me rinda el 100% a Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo decir que soy seguidor de Cristo y yo estoy usando mi cuerpo con el pecado. ¡Wow! Y es lo que hoy en día mucha gente está haciendo. Estamos pretendiendo servir a Cristo, pero con nuestro cuerpo estamos sirviendo al pecado. Y pecados que Dios no quiere que cometamos. Pablo dijo, el apóstol Pablo, yo en el Espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado. Wow, si Pablo lo dijo, ¿quién es usted y yo para que no lo digamos? Entonces, pero el mismo Pablo dijo, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ya yo no le hago caso a la ley del pecado, porque ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo antes me deleitaba en la carne, con los deseos del mundo, ya ahora no van conmigo, porque ya ahora yo soy diferente. Ya mi carne está gobernada por el Espíritu, ya mi alma está gobernada por el Espíritu, mi espíritu está gobernado por el Espíritu de Dios. Ahora soy una persona santa que agrada al Señor. Porque sin santidad, dijo Hebreos 12, nadie verá al Señor. Y cuando se habla de santidad, mi hermano, es una cachetada que nos dan en el rostro a nosotros, porque decimos, hablando de santidad, ¿y quién es santo? Pues la Biblia dice que todos los que estamos acá, aquí un día aceptamos a Cristo, somos santos. Somos santos. Desde el momento que alguien acepta a Cristo, de verdad, es santo. En proceso. Si lo aceptó de verdad y murió, está listo, va para el cielo. Pero si no se muere inmediatamente, tiene que perfeccionar la santidad todos los días. Pedro lo dijo, perfeccionando la santidad hasta que Él venga. Pero sin santidad, usted ni yo pretendamos ver a Dios. Así que no juguemos de cristianitos. No juguemos de cristianito, entre comillas. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. ¿Qué es la verdadera libertad? La libertad verdadera es aquella que proviene de la verdad y no de la opresión o la ignorancia. Y ahí lo vimos en Juan 8:35. Jesús habla de liberarnos de la esclavitud del pecado para que podamos experimentar la verdadera libertad. Y ahí usted lo vio. En Juan 8:32. ¿Qué dice? Ahí lo dice. Que Jesucristo es el que tiene la capacidad de libertarnos. Cristo nos libera del pecado y de la esclavitud a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Nos ofrece la gracia divina que nos permite ser perdonados y liberados del poder del pecado que tiene Satanás sobre nosotros. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él para que podamos experimentar la verdadera libertad. Arrepentirnos. Cuando Pedro, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, se da aquel discurso y la gente conmovida por la palabra y por el Espíritu Santo le dicen a Pedro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Arrepentidos y convertidos a Cristo y serán perdonados vuestros pecados. Arrepentidos. Para ser nosotros seguidores de Cristo tenemos que arrepentirnos de todos los pecados negros que hemos cometido y permitir que la sangre de Cristo los lave y nos emblanquezca.
entonces seremos emblanquecidos como blanca lana, dice Isaías. Pero tenemos que morir al yo. Y muchas veces nosotros, hermanos, y yo lo he dicho muchas veces, y perdón si lo vuelvo a repetir, no hemos muerto. Porque si nos toca la parte débil, reaccionamos. Como niñas berrinchudas, como niños berrinchudos. La ira viene a usted y a mí si no la controlamos. Y mucha gente tiene problemas con la ira. Y la ira no te va a dejar entrar al cielo, a ti ni a mí. La mentira no te va a dejar a ti ni a mí entrar al cielo. La fornicación no te va a dejar entrar a ti ni a mí al cielo. El chisme no te va a dejar entrar a ti al cielo, ni a mí tampoco. Entonces tenemos que hacer ajustes. Tenemos que conquistarnos nosotros mismos. Hay áreas que están luchando en nuestro interior con nosotros. Y usted y yo sabemos cuáles son esas áreas. Hay mucha gente que están luchando en el área sexual. Hombres y mujeres. Están luchando con la área sexual. Llámelo como usted lo llame. Usted está luchando con esas áreas que no son agradables a Dios. Hombres y mujeres. Usted está luchando con eso. Quizás yo no estoy luchando con la misma cosa, pero estoy luchando con otras cosas. Pero todos tenemos lucha. Todos tenemos pruebas. Entonces, usted no puede juzgar a nadie por lo que está pasando. Usted tiene que juzgarse a usted mismo. Porque con el dedo con que usted señala, hay 3 dedos o 4 dedos más que le están señalando a usted. El Señor dijo, mira tu propio ojo y saca la viga que está en tu ojo y no mire lo que está en el ojo de tu hermano. Porque es más grande la viga que está en nuestro ojo que la que tiene el hermano. Entonces Dios no te ha mandado a juzgar ni a chismorrear de los demás. Aprenda esto. Hoy vamos a participar de la cena del Señor y déjeme decirle que muchas personas han participado de la cena del Señor y tienen enemistades con los demás. Y déjeme decirle que si usted sigue haciendo esas cosas, juicio está acarreando para usted. Y muchas veces van a haber enfermedades físicas por desobediente. Y yo no quiero que usted lo siga haciendo. Si usted tiene algo contra alguien, arréglelo antes. Y no siga tomando juicio. Porque Dios cumple su palabra. No confundamos el cebo con la manteca. Se parecen. Pero el cebo es más pesado que la manteca. Tengamos cuidado, iglesia. Porque Dios nos está bendiciendo, sí. A pesar de cómo andamos, Dios nos está bendiciendo. ¿Qué hará Dios si nosotros nos consagramos más? Ni sabemos lo que Dios puede hacer. Y yo quiero darle lugar un ratito a Margot aquí para que nos explique algo que Dios le ha mostrado a ella acá. Margot, vení un momentito acá. Si busca, activa el otro micrófono, por favor, ahí. Dios nos está dando revelaciones. Dios nos está dando palabra profética. Sí. Y no es meramente humana, es revelada de Dios. Pero muchas veces ignoramos lo que Dios quiere hacer. Margot, toma el ratito, por favor. Voy a hacer un paréntesis aquí, para que escuche lo que Dios está revelando y lo que Dios va a hacer si nosotros nos consagramos. Bendiciones. Yo dije, se le olvidó, pero bendito Dios. Dice en Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Desde niña a mí el Señor me ha hablado en sueños, en visiones. No sé cuántos aquí el Señor les ha hablado en sueños, en visiones, amén, pero Él habla.
Amén. Sí es. Y así brevemente, para no quitarle tiempo a la exposición de la palabra, quiero compartirles algo acerca específicamente de lo que el pastor está hablando. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, en lo secreto, ¿verdad? En lo secreto, tú te sometes en lo secreto. Y el Señor me mostraba en un sueño que impactaba mi corazón, ¿verdad? Me llevaba en el sueño, me veía yo donde estaba de rodillas, con mis manos, mis dos manos estaban levantadas hacia el cielo y lloraba. Mi oración no se oía, era una oración silenciosa, pero ahí estaba llorando. De repente yo escucho la voz de mi mamá que me dice: vieras que invitaron a Gerardo, dice, a predicar a un lugar. Y Gerardito, dice, le está pidiendo una señal al Señor. Dice que le va a decir al Señor que haga caer monedas de oro del cielo. Él dice que le va a decir al Señor que haga caer monedas de oro del cielo. Entonces mi mamá en el sueño me dice: eso está como un poco difícil, ¿verdad? Me dice ella en el sueño. Y yo me sigo viendo de rodillas y le digo: pues si cree, eso es posible. Le dije: pues si cree, eso es posible. Y yo le compartí al pastor que yo me levanté buscando en mi cama, porque yo estaba con mis dos manos levantadas al cielo y de repente empiezo a ver que empiezan a caer monedas en mis manos de oro. Eran centavos de oro. Entonces yo me asusté de ver esas monedas porque era tan real. Y levanto mi mirada al cielo, y cuando yo levanté mi mirada al cielo, el Señor me lleva hacia los cielos que sobrepasan la atmósfera, y yo veo que se abren los cielos y veo una luz que sale del cielo y veo una fuente que se soltó del cielo, y empezó aquella fuente y caían monedas de oro. Y eran tantas monedas de oro que mis manos, yo las tenía así, y mis manos se rebosaban de aquellas monedas de oro, caían a la cama y de la cama se rebosaba al piso. Ya yo no podía sostener mis manos porque esa fuente no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y yo decía: Señor, estoy cansada porque esta fuente no se detiene, ya mis manos no pueden más. Cuando yo bajé mis manos, aquella fuente empezó a mermar y a mermar. Y yo le decía al pastor: pastor, a mí me impresionó, yo nunca había visto moneditas así. La palabra de Dios dice que Él ha preparado tesoros para todo aquel que le cree, para todo aquel que le busque. Amén. Yo te quiero decir en esta hora, mi hermano, si tú buscas el reino de Dios, si tú te humillas delante de Dios, si tú le buscas en lo secreto, si tú sueltas las cobijas, porque te digo, mi hermano, a través de mi hermanita Silvia, ella me ha venido diciendo: el Señor nos ha convocado a orar, a hacer vigilia, a orar. Y yo, hay noches que no puedo dormir y me levanto y yo digo: Señor, tal vez esta noche sí me dejes dormir. Y es una necesidad, de orar, y yo no sé, pero yo te digo, mi hermano, búscale en lo secreto. Búscale, porque hay tesoros escondidos, hay milagros creados para ti, para tu casa, para nosotros humanamente decir que Dios haga descender monedas de oro. Me estaba enseñando algo, me estaba demostrando: no hay nada imposible para aquel que cree. Amén. No hay nada imposible para el hombre, lo lógico; para Dios, lo posible. Lo posible, lo imposible se hace posible. Así que créele a Dios por ese milagro, por ese diagnóstico, por esa necesidad que tengas. Yo no sé qué tú estás esperando. Tal vez estás esperando un milagro, pero te digo, aquel que hizo descender maná del cielo, aquel que hizo descender codornices del cielo, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Me dijo Margot: ¿puedes creer? Yo puedo hacer que caigan monedas del cielo. Y yo me levantaba y lloraba. Yo decía: Señor, porque es la semana donde más, perdóneme, pero estaba siendo más quebrantada. Y yo decía: Señor, pero monedas de oro. Y no tenía ni siquiera para comprarle las cosas a mis bebés para la escuela. Y Dios me decía: puedo hacer que monedas de oro desciendan a tus manos. ¿Habrá algo difícil para Él, mi hermano?
Búscale en lo secreto, Sí, Señor. y Él te mostrará y se revelará tu vida. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana Margot. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. ¿Sabe? Dios usa a quien quiere usar. Y si usted se somete al Señor, a usted lo va a usar el Señor también. Él habla por sueños, Él habla por revelaciones, Él habla por visiones, Él habla de todas maneras. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo escuchamos porque andamos en otra sintonía, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, para poder ver la bendición de Dios, que los cielos se abran, Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido ya. Y eso que le mostró a Margot es lo que Dios promete en Malaquías. Obedézcanme, denme lo que a mí me corresponde y yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ya está establecido en la Biblia y Dios lo confirma a través de sueños y visiones. Pero eso es solamente para los que obedecen. Para los que oyen y obedecen. Pero para el que oye y no obedece, aunque usted se muera orando, si no obedece no le van a caer las bendiciones. Las bendiciones están acondicionadas. Las promesas de Dios están acondicionadas a una cosa. Es que usted las crea y obedezca a Dios. Obediencia. Obediencia. ¿Usted recuerda cuando Abraham iba con Isaac camino a degollarlo allá, a ofrecerlo a Dios? Literalmente, Abraham lo llevaba. Y en la plática que iban en el camino le pregunta a Isaac: padre, dígame una cosa, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Y qué le dijo el hombre de fe? ¿Es que creía en Dios? Hijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Si usted tiene necesidad de algo, haga como Abraham, confía en Dios, Dios me va a proveer. Y quizás Dios te permite llegar al límite. Cuando Abraham llega allá al límite, arregla el altar, pone la leña, enciende el fuego y ata a Isaac y lo pone. Yo me imagino que Isaac ya estaba sintiendo el calorcito del fuego. Cuando de pronto Dios le habla del cielo y le dice a Abraham: no levantes el cuchillo, no le hagas daño a tu hijo, porque ya he visto que eres un hombre de fe. Y cuando de pronto Abraham, había un carnero trabado en los cuernos en una zarza, entonces fue y lo agarró, cambió a Isaac por el carnero y ahí ofreció el carnero al Señor. ¿Se cumplió la palabra que Abraham dijo: Jehová proveerá? ¿Sí o no? Bueno, usted es hijo de Abraham por la fe. Créale como le creyó Dios a Abraham, o Abraham a Dios, y verá milagros mayores que esos. Mayores que eso. Y yo le voy a decir una cosa, sin temor a equivocarme. Agua Buena, y no es porque yo esté aquí o porque sea el pastor, pero Agua Buena es una tierra fértil para todo aquel que siembra. Dios no se equivoca. Si usted ha sembrado aquí, y esto hago paréntesis porque el domingo pasado hicimos el culto de primicias para consagrar todo lo que usted tiene. Si usted no lo ha hecho, puede hacerlo. Acérquese a Vanessa y le dice: Vanessa, esta es una consagración de mi familia, de mis finanzas, de mi trabajo, de todo lo que yo tengo, de mi casa, de todo. Porque si usted consagra el primer mes, bueno, ya pasó, pero si usted lo hace, lo mismo Dios lo va a ver. Todos los 11 meses restantes van a estar bendecidos con la provisión de Dios. Dios va a bendecir tu salario, tu trabajo, tu vida, tu salud. Conságrele a Dios eso. No es que le está comprando milagros a Dios, no. Es que Dios dice en su palabra: si ustedes me honran con las primicias de todos tus bienes, no solamente de las verduras, de todos tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos,
serán llenos tus graneros. Esa es la promesa. Que tus graneros y los míos serán llenos. Pero para que antes sean llenos, yo tengo que consagrar la primera parte. Y si usted lee Romanos 11, habla de que los judíos tenían la costumbre que cuando ellos amasaban una masa, consagraban una parte de esa masa como primicia a Dios y la llevaban a la casa del Señor. Porque ellos sabían que si la primer masa era consagrada, el resto de la masa era bendecida. Porque si la primer masa es consagrada, el resto de la masa pasa a ser bendecida y consagrada. Si usted consagra todo el mes de enero, que es el primer mes del año, todos los 11 meses van a estar consagrados. No importa su casa, su salud, sus hijos, su trabajo, su finanza, pero usted tiene que hacer un trato con Dios. No es con el pastor, no es con la iglesia de Aguabuena, es con Dios. Y decirle, Señor, aquí traigo las primicias del primer mes. ¿Y cuánto le va a dar al Señor usted? Vaya a saber usted con Dios. Mucha gente hace esto. A veces dicen gente, bueno, yo le voy a dar todo el salario del mes a Dios como primicia. Eso es de las personas con Dios. Voy a darle la mitad de mi salario, voy a darle un cuarto de mi salario, voy a darle esto. Eso es Dios con la persona. Otros dicen, voy a comprar, cuando compro el diario, yo voy a sacar las primicias de ese diario, del diario del mes. Hágalo como a usted le parezca, pero hágalo porque usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido. Consagre todo al Señor y va a ver la diferencia que el Señor tiene para usted. Entonces, eso es para los que todavía no han consagrado las primicias. Y va a ver la mano del Señor. Ok, entonces dice la palabra, ¿cómo podemos experimentar la libertad verdadera entonces? Si estamos esclavizados, ¿cómo podemos experimentar la libertad verdadera? Gerardito, si quiere se va preparando con el acto de las personas allí, ¿verdad? Vamos a tener un acto. ¿Dónde están las personas que le van a llevar a Gerardito? Vamos a hacer una ilustración. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una ilustración. Yo quiero a Gerardito allá, háquenseme allá, aquel lado, sí. Bueno, aquí sí, no importa, quédese ahí. ¿Dónde están los otros ayudantes que Gerardito buscó? Vengan por acá. Quiero que le pongan cuidado a esto. Hermano, usted va a hacer el papel del diablillo. Usted va a vestir a ese amigo con ese manto negro. Vamos a simbolizar que el hombre, no importa si ha recibido a Cristo, pero tiene algo escondido. No es que lo tenga, ¿verdad? Póngale el manto, no importa ahí. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el mundo sin Cristo y practicando el pecado, estamos envueltos en el pecado, por eso es que esa parte representa negrura por el pecado, una capa del pecado. Ahora, hermano, tome, póngale esas cadenas ahí, átelo. Átelo y usted se deja un lado de la cadena, simbolizando el derecho que tiene el enemigo en la persona. Visualice a la gente sin Cristo, por favor, no pierda la expectativa, hermano. Quédese quedito ahí en la silla.
El ser humano sin Cristo, hermano, déjese un lado usted para que se lo tenga. Y póngale la cadena al otro lado, el candado. Sí, ahí no lo pegue. Ahí, póngale el candado en los pies. Sí, y usted se tiene la otra punta. ¿Sabe que Satanás, cuando nosotros somos esclavos de él, nos tiene atado, pero él tiene la otra punta de la cadena? Y cada vez que usted quiere buscar de Dios, él te jala la cadena. Okay. Dice la Escritura, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y aquí que hagamos dos comparaciones. La gente sin Cristo está totalmente esclavizado y Satanás es el dueño de él. Pero ¿qué de los que ya hemos aceptado a Cristo, como él dice que él es cristiano y se siente bien, pero resulta, sí, yo le puedo hablar, pero hay cosas no resueltas en él. No es que lo esté viviendo él, ¿verdad? Quiero que haga paréntesis en esto. Claro que sí. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos a Cristo nuestra vida, hay algo que ocurre, que somos liberados de la esclavitud del pecado, de las cadenas que nos ataban. Eso es una realidad. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo tocando las cosas que el mundo me ofrecía antes y estoy en la iglesia, ¿tendré la capa del pecado sobre mí? ¿Sí o no? ¿Vean? Muchos de nosotros hemos caminado como están caminando ellos ahí. El enemigo te deja caminar por un lapso de tiempo. Y como dijo él, puedes hablar en lengua. Pero como tiene un derecho legal, vea, él tiene la punta de la cadena agarrada, ¿verdad? Estamos a la mitad, a medias libre y a medias no. ¿Cuántos de los que estamos acá y de los que nos están mirando a través de las redes sociales están viviendo lo que está viviendo esta persona en este cuadro? Que usted dice, yo voy a la iglesia de Agua Buena, pero está luchando con la mentira, está luchando con la ira, estás luchando con los celos, estás luchando con la hipocresía, estás luchando con la infidelidad a Dios, estás luchando con un montón de cosas, con ataduras sexuales, estás practicando cosas sexuales que a Dios no le agradan, llámese como se llamen, eso está ahí. Pero la buena noticia que le tengo, hermano, que hizo la llave, ok, dice que en Colosenses 2:14 en adelante dice que Jesucristo exhibió públicamente a Satanás y le quitó el derecho que tenía sobre el ser humano que se arrepiente de verdad y lo hace libre y le quita el acta que le era contraria. Hermano, para finalizar, hermano, venga, él representa a Cristo y este amigo va a clamar al Señor. Gerardo, clame al Señor. Cristo llega porque Él es el único que tiene el poder, la llave para desatar la cadena que Satanás tenía sobre usted y sobre mí. Ahora ya ese hombre es desatado. Quítele la capa y le vamos a poner esta capa blanca, hermano. Vea cómo está ese hombre atado. Está atado.
¿Está usted atado con algo? Póngale esto. Dice que el Señor quita todo pecado y nos limpia con su sangre y nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora somos libres, verdaderamente libres, porque hubo alguien que rompió las cadenas. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, hermanos, gracias por ayudarnos en esto. Ahora voy con usted, que está aquí sentado, y con los que me miran. ¿Está siendo usted atado por algo? Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí vimos que fue quitado el manto negro, fueron quitadas las cadenas, el candado fue abierto y se le puso un manto blanco. Eso es lo que hace Cristo en la vida de nosotros cuando nos arrepentimos y clamamos a Él. Y le entregamos todo aquello que nos ha estado atando, que nos ha estado esclavizando. Recuerde, el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. Ahora, en este cuadro, el hombre pecador, que antes era creación únicamente de Dios, ahora pasó a ser hijo de Dios. Ahora tiene derecho a estar en la casa y disfrutar de lo que tiene su Padre, Dios, para él también. El hijo sí queda en casa, el esclavo no. Si usted está siendo esclavizado por algo y estás tocando las cosas del mundo, usted está esclavizado. Tienes que ser libre. Tienes que ser libre. Y Dios puede revelarle a alguien, dar una palabra de ciencia y decírtelo en la cara. El domingo aquí Dios dio una palabra de ciencia. Y Dios me usa en esa área. Pero no espere que alguien le diga. Deje que el Espíritu le susurre. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus ataduras que te impiden ser libre totalmente? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios, tóquemelo suave, hermana, ahí. Despojaos. ¿A quién le está diciendo Pablo? No le está diciendo a la gente del mundo, le está diciendo a la gente que había aceptado a Cristo, que estaban yendo a la iglesia, pero eran unos flojos espirituales. Estaban tocando las cosas del mundo. Y Pablo les dice, no, ya ustedes no pertenecen a ese mundo, ustedes son diferentes, ustedes son hijos de Dios. Por lo tanto, tienen que despojarse de esos hábitos que están practicando. Tienes que quebrantar ese paradigma. Tienes que dejar de mentir. Tienes que dejar de fornicar. Tienes que dejar de adulterar. Tienes que dejar de chismorrear. Tienes que dejar la ira a un lado. Tienes que dejar todo tipo de pecado y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y si usted lee Efesios 4, 25 al 32, sigue diciendo una lista. Airaos, pero no pequéis. Y todas esas cosas. Gálatas 5, 13 al 26. Hay una lista de pecados. Vaya conmigo a Gálatas y con ese pasaje terminamos. Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿A quién le está diciendo Pablo? ¿A la gente sin Cristo? No, a la gente de Gálatas, porque habían algunos predicadores falsos que les estaban metiendo cosas extrañas.
Y aquí, en Gálatas 5, del 13 en adelante. Gerardo, por favor, alguien que me lea ese texto ahí con otro micrófono, por favor, póngamelo ahí. Y con ese texto vamos a cerrar. Sí. Deje que el Espíritu Santo le convenza. Porque le estoy hablando de algo que el Señor me reveló anteanoche. Yo estaba en mi cama. Gálatas, ¿qué pasa? Gálatas 5, 13 al 26. Hermana Emil, sí, léalo. Dice, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncidara. Gálatas era. 13. Gálatas 5, 13 al 26. Dice, porque vosotros, hermanos, libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guardados en el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gracias, está bien ahí, hermanita. Gracias. Y manifiestas son las obras de la carne. Yo quiero que usted reflexione un momento. Hay una lista ahí que leyó la hermana. Y manifiestas son las obras de la carne: lascivia, inmundicia, celos, contienda, iras, maledicencia, hechicería. Y hay una lista grande que eso pueden ser ataduras. Que los que practican tales cosas, si yo practico alguna de esas cosas de esa lista, no voy a entrar en el reino de los cielos. Subraye Gálatas y estúdialo en casa, por favor. Y examínese que si hay alguna de esas cosas en su vida, usted tiene que ser liberado. Como fue liberado en el cuadro el personaje de aquí. Hay una atadura en tu vida que por donde tú vayas te va a seguir, porque hay un derecho que Satanás tiene sobre la persona. Y no importa si es hombre o mujer. Usted vio cómo el personaje le daba cadena para que caminara y de pronto lo jalaba. Pues así es Satanás. Para los que están practicando cosas que a Dios no agradan,
Vas a caminar un trecho, pero de pronto Satanás te jala la cadena y te vuelve atrás. Y vuelve a donde empezaste. Examínese. Si usted ha empezado, ha querido servir al Señor y ha caminado y se siente bien, pero de pronto hay un decaimiento. Y hay algo que te impide avanzar. Examine a ver si no es un derecho que Satanás tiene sobre usted. Examine si no es una atadura. Infidelidad. Y para terminar el pensamiento, donde estaba en la cama, no estaba dormido. Estaba tratando de conciliar el sueño. Y el Señor me dice a mi espíritu, Juan 8, versículo 35, que habla de lo que leímos. El esclavo no hereda la casa, no queda en la casa. El que queda en la casa es el hijo. Y algo muy fuerte en mi interior me dice, háblale a mi pueblo que deje la esclavitud del pecado y obtenga la libertad en Cristo, porque cosas terribles vienen para los que siguen practicando el pecado. Yo simplemente cumplo con lo que el Señor puso en mi espíritu. La decisión es suya. ¿Quieres seguir viviendo a como has estado viviendo? Es su problema. Pero yo aquí vengo a decirle ahora que si usted está luchando con algo, sea humilde y pase un momento acá y vamos a orar. Y le vamos a poner a Dios todas estas cosas que usted está luchando, que no te ha dejado ser libre.